El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Muy queridos hermanos, celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad como fruto de la Pascua justamente que acabamos de vivir y que finalizó el domingo pasado con Pentecostés, nos da mucho para decir desde las lecturas, ¿no? Mucho para reflexionar y compartir. Pero también nos da una oportunidad, o nos llama más bien a un silencio contemplativo, porque nosotros podemos decir mucho, pero nunca lo vamos a agotar a Dios. Entonces, me decía hoy, en vez de hablar de Dios, ¿por qué más bien no invitas a la gente y te invitas a vos a escuchar a Dios? Que sea Dios quien diga de sí mismo lo que quiere decirnos. Es Dios el que quiere hablarnos de Él, porque al hablarnos a nosotros en la fe, en nuestra fe de Él, no solo nos va a revelar lo que nosotros podamos entender de Él por el Espíritu Santo, como decía Jesús en el Evangelio, sino que también nos va a ayudarnos a entender a nosotros mismos. No solo entender a Dios, que eso es muy relativo y hasta diría yo imposible, porque a Dios no lo vamos a poder entender en su totalidad. Ciertamente que vamos y hemos avanzado mucho en el acercamiento a Dios, porque Dios se acercó a nosotros tomando la iniciativa. Pero desde esa perspectiva o desde ese vínculo con Él, nosotros nos podemos entender más y mejor a nosotros mismos. Porque cuando el hombre se entiende a sí mismo desde su realidad más profunda y no desde conceptos equívocos que fue adquiriendo a lo largo de la vida por las cosas que nos fueron diciendo, entonces cuando desde Dios nos contemplamos, vamos entendiendo de nuestra realidad la plenitud, lo que verdaderamente somos. Porque nosotros somos fruto y somos proyección de esta Trinidad, de este Dios uno en tres personas. Por eso les invito a que en nuestra oración personal de cada día no dejemos nunca de hacer ese silencio interior, un silencio de escucha, un silencio que es disposición, donde le decimos desde el silencio a Dios: aquí estoy, Señor, tu hijo, tu hija, habla, que te escucho. Y en ese silencio profundo, donde dejamos los pensamientos de lado, las preocupaciones y todo lo que en la cabeza se nos venga, lo dejamos de lado. Que esté, pero no vamos por ahí, no nos enganchamos con nada, sino que elegimos el silencio. En esa intimidad, el Señor se va a manifestar de una manera realmente que nos va a sorprender, porque es ahí cuando nos disponemos. Es como que le damos un permiso a Dios para decirle: bueno, Señor, ahora, después de tantas ocupaciones y problemas que tengo y demás cosas que me llevan la vida y el tiempo, ahora, Señor, quiero dedicar este tiempo, aunque sea tal vez breve, pero profundo para vos. Acá estoy y me quedo en tu presencia. Y eso es la contemplación, eso es contemplar. Eso es dejarnos llevar por el Espíritu a lo profundo donde el mismo Espíritu nos quiere llevar. Es abandonarnos a Dios con una actitud pura y exclusivamente de fe, no de razón.
Y ahí en esa perspectiva de adoración, adoramos, en la contemplación se adora. Aquí estoy, Señor, acá estoy, para vos. Y el Señor nos va a ir revelando. Él, a su manera, según lo que Él considera que cada uno de nosotros debe saber, debe conocer. Él sabe mejor que nosotros nuestras necesidades más íntimas. Y Él va a obrar, y ya está haciéndolo. Porque el hecho de que estemos aquí celebrando la Eucaristía un domingo más, es que nosotros queremos en la fe encontrarnos con Él. Y dejar que Él nos dé todo lo que nos quiera dar y mucho más. Por eso estamos acá. El estar acá no es cumplir con nada. Si alguien viene a misa el domingo para cumplir con un precepto porque si no considera que es pecado y Dios se enoja, se equivoca. De cabo a rabo, se equivoca. Dios no es el Dios del cumplimiento, ni de la ley, ni del premio, ni del castigo. Olvídense de eso, por favor. Porque si no, ahí hay un obstáculo terrible que nos va a impedir estar con Él y vivir en paz con nosotros mismos. No es el Dios de la culpa. No es el Dios del mandamiento por el mandamiento mismo, no. Es el Dios del amor y de la misericordia que quiere vivir una comunión cada día más íntima con nosotros porque solo ahí Él sabe y nosotros vamos a ir comprendiendo también que solo ahí está nuestra felicidad. Y si hay algo que Dios quiere para vos es que seas feliz. Y por eso si escuchás por ahí esa frase que creo que es muy acertada de que el peor pecado del hombre es no ser feliz, yo creo que tienen razón. Nosotros nos boicoteamos la felicidad. O permitimos que otros de afuera nos la boicoteen. O entramos tanto en la vorágine del mundo, en esta realidad, como que ahí estuviera todo, y se nos oprime tanto que dejamos que esta realidad, que no es fácil, no lo niego, pero que le damos tanto poder sobre nosotros que nos boicotea, nos arruina la vida. Y no es así, para eso no estamos. Al contrario, contamos con una gracia y con una fuerza y con una realidad primera y principal en nuestra vida que nos va a capacitar para poder enfrentar, no sé si superar, pero sí manejar y darle a cada cosa su lugar para que lo esencial en nosotros no se perturbe. Y podamos ser felices. Podamos descubrir, en definitiva, que ya somos felices porque tenemos todo para hacerlo. Lo que pasa es que a veces estamos en otra sintonía. Y entonces no nos damos cuenta, no descubrimos que tenemos todo para ser realmente personas plenas, felices, serenas. Y cuando entramos en ese descubrir, porque lo dejamos a Dios que nos lo revele en el silencio, entonces empezamos a sanar y nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra forma de ser también se sana. Porque nos vamos como equilibrando por dentro. Dios te equilibra, Dios te sana. Dios sigue modelándonos como ese alfarero, artesano que permanentemente nos está creando y recreando en amor, con amor. Por medio del Espíritu, ¿no? Que es el mismo en mí. ¿Qué es Dios si no es Espíritu? Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la realidad de Dios, que es Espíritu. Dios es simple. Para el concepto filosófico, Dios es simple. El hombre es complejo, porque el hombre es materia y espíritu. En cambio, Dios es simple, su esencia es espíritu puro. Entonces, esa simpleza a nosotros nos hace simples también. En el concepto humano de la palabra simpleza, una persona simple es una persona afable, sencilla, serena, que no tiene complicaciones, que no se complica ni complica la vida de nadie, está en paz. ¿Cuántos conceptos no se relacionan? ¿Cuántos sinónimos con simpleza, felicidad, paz, equilibrio, afabilidad, simpatía, etcétera, etcétera? Eso es Dios. De una manera plena, eso es Dios. Dios es un ser que busca estar con nosotros de una manera así, haciendo empatía. Él nos ama, nos creó, pero no nos creó y nos dejó a la deriva. Nos creó y nos crió. Dios nos cría como un padre, una madre cría a sus hijos. Estando con ellos, educándolos, cuidándolos, dándoles vida y dándoles la vida si es necesario. Así es Dios con vos, conmigo, con todos. Nos crea y nos cría toda la vida. Entonces somos del redil de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el pastor.
usando esa parábola, ¿no? Si hay alguien que explicó de manera sencilla, simple y concreta a Dios, fue Jesús. ¿Quién nos habló con mayor claridad de su papá y del amor de su papá? Él, el Hijo Dios que se hizo hombre, y lo habló en un vocabulario cercano, concreto. Fíjense que Jesús muy pocas veces habló con los intelectuales y doctos de la época. No, muy pocas veces, porque ellos se creían superiores. Y su tanta sabiduría aparente les cerraba el corazón para escucharlo a Jesús, por eso lo rechazaban. Ahí están todos, los poderosos del momento, el Sanedrín, fariseos, doctores de la ley, que cada vez que se encontraban con Jesús lo único que hacían era criticarlo y juzgarlo, perseguirlo y condenarlo. ¿Quiénes lo seguían? ¿Y quiénes lo entendían? Los sencillos, los que no tenían cultura, los que no tenían educación, los que apenas sabrían leer y escribir, y hasta ahí. ¿Y cómo les hablaba Jesús a ellos? En su propio lenguaje, a través de lo que hacían, de lo que eran y de lo que hacían. Desde esa perspectiva les hablaba de Dios, les hablaba del reino. Y por eso se admira hasta el mismo Jesús cuando un día le dice a su Padre: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo, porque has revelado estas cosas eternas, infinitas, a los pequeños y sencillos, y se la ocultaste a los poderosos. Sí, Padre, te alabo, porque así lo has creído bien. Por eso Jesús hablaba en parábolas, y las parábolas eran realidades concretas. La mujer que cocina con harina y levadura, el pastor que todas las mañanas sale a apacentar el rebaño, el sembrador que sale a sembrar en el campo, el hijo pródigo que después de insultar a su padre pierde todo y vuelve, y el padre lo abraza y lo ama y lo recibe con una fiesta. Un vocabulario cercano que todos entendían, y nos estaba hablando nada más ni nada menos que del reino de Dios, el Padre eterno, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y todos lo entendían. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que Dios es simple. Entonces, si Dios es simple y nos hizo simples, no te complique la vida. Dejémonos de complicarnos la vida. Dejemos de permitir que otros nos compliquen la vida. Los que se creen que se la saben todas, o los que se endurecieron en una postura y no quieren correrse de ella, o los que se empecinan en creerse que son superiores y que porque tienen lo que tienen en cualquier plano de la vida, se creen con derechos sobre los otros. No te dejes complicar la vida. A esa gente más bien, déjalos hablando solos. Es lo que hacía Jesús, Es lo que hacía Jesús. Hay gente complicada y negativa, que lo único que hace en su resentimiento de la vida, no buscar ayuda para sanar, reconociendo que necesita ser sanado, sino que se endurece en su postura y lo único que hace es tirar negatividad para los demás. Gente complicada, resentida y lastimada que no sabe convivir. Entonces a esa gente hay que dejarla hablarse sola. Date vuelta, dale la espalda y seguí caminando por el camino de la verdad. No pierdas tiempo. Sí reza por ellos. Sí pedile a Dios por ellos. Nunca te creas superior a nadie, porque eso es caridad. Hay que rezar mucho por esta gente, pero no te dejes complicar la vida. No hay que tirarle margaritas a los chanchos, se dice por ahí, y es un poco de eso. No hay que dejarse complicar la vida. A lo largo de la historia de la Iglesia de estos 2000 años, a partir de que Jesús llega a nosotros, el Hijo de Dios que se encarna y nos habla del Padre, ¿no? Y nos revela a Dios, la Iglesia, en su teología, busca dar, a través de su discurso, de sus debates, etcétera, busca dar, digamos, teoría interpretativa a lo que es la Trinidad. Y de ahí salen los conceptos que más o menos nosotros manejamos. Dios es uno solo, en tres personas, pero es uno solo, una sola esencia, tres personas distintas, bien definidas,
que conviven entre sí. El Padre que crea, el Hijo que viene humanizado a salvar, Salvador. El envío de la tercera persona, el Espíritu que viene a santificar al hombre para llenarnos de los dones de Dios. Una lógica que el hombre en su inteligencia a lo largo de los años va discerniendo y va dándole forma a la teología trinitaria y de así de muchas otras formas. Todo esto tiene su origen, si quieren, en la filosofía griega, ¿no? Porque cuando el Evangelio llega a Grecia, ese Evangelio que los judíos habían recibido de Jesús y de los apóstoles con simpleza, llega a los griegos, y los griegos eran grandes intelectuales y eran son los padres de la filosofía. Entonces toman los conceptos porque era su esencia, era su forma de vivir y de pensar, ¿no? Elucubrando continuamente su cabeza a través de estos conceptos filosóficos. Entonces toman lo que la predicación del Evangelio, tan sencilla como la llevan los apóstoles, y empiezan a meterle su vocabulario filosófico, que después la Iglesia también adopta. Y ahí grandes complicaciones han venido. Por eso nosotros no estamos llamados a ser ni filósofos ni teólogos. Estamos llamados a ser cristianos contemplativos por la fe. Porque ahí es donde Dios originalmente se reveló. Ahí se reveló Dios. Y fíjense que los grandes intelectuales fueron los primeros en poner obstáculo al Evangelio. Cuando Pablo va a Grecia y entra en el Areópago, donde es como una especie de templo sagrado que tienen los griegos, y tienen todas las imágenes de los distintos dioses que ellos veneraban, dice que se encuentra con un Dios que es el Dios desconocido. Y Pablo, que era picarón, aprovecha un poco la ocasión y les dice a los griegos: hermanos, veo que son muy religiosos, que tienen muchos dioses, son gente religiosa. ¡Qué bien! Yo les vengo a hablar porque vi ahí que tienen un Dios desconocido, les vengo a hablar de ese Dios. Y los griegos, que siempre fueron muy curiosos en todas estas cosas, le dicen: bueno, te escuchamos. Y Pablo empieza a hablarles de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Y todo bien, hasta que Pablo dice: este Dios hecho hombre, Jesucristo, que envió el Padre para salvarnos, murió y resucitó. Como los griegos, ven, tan intelectuales, tienen sus propias contradicciones, que son religiosos, pero no creen en la resurrección. Cuando Pablo habla de la resurrección, le dice: no, otro día te escucharemos hablar de este tema. No, esto no va con nosotros. Gracias por los servicios prestados, y lo dejan solo. O sea, la inteligencia humana, cuando quiere agotar lo que es inagotable, entra en crisis y produce estas cosas. O sea, lo que no entiendo, lo rechazo. Lo que no entiendo, lo que no puede mi cabeza explicar, lo rechazo. Que es un poco, trayéndolo a nuestros días, lo que pasa con la sociedad. La sociedad no entiende a Dios y por eso lo rechaza. No lo niega. No estamos en una época de negación de Dios. No es una época atea, pero sí es una época que lo rechaza, que lo deja ahí, stand-by, porque Dios molesta, porque Dios cuestiona, porque Dios me invita justamente a ser como Jesús enseñó a ser. Humano, cercano, compasivo, misericordioso, caritativo, darle al que sufre. Entonces la sociedad no entiende este lenguaje, lo deja ahí y hace la suya. Y vivimos una sociedad estropeada, enferma, quebrada. Donde Dios molesta, entonces a Dios hay que dejarlo en una jaulita, como encerrar la palomita del Espíritu Santo en una jaula muy linda, muy hermosa, adornada si quieren, con florcitas, y verlo de lejos, revolotear en la jaula. Porque si lo suelto, se me viene encima con todos sus dones que son cuestionadores y me complica la existencia. No, a Dios en la jaula. Nosotros, nuestra vida, somos nosotros los que decidimos. Entonces no escuchar a Dios genera lo que genera la realidad de hoy día. Entonces ven, Dios es simple, entonces. Dios es simple. Dios nos vino a revelar que nos ama, por eso nos creó, y que en Jesucristo nos vino a anunciar que nuestra felicidad está en creerle a Él y en dejarnos, por así decirlo,
sentirlo. Es difícil encontrar la palabra, ¿no? Pero Dios lo que te pide es que le permitas a Él manifestarse en tu corazón. No te pide nada, ni que lo entiendas, ni que te esfuerces. Fíjense qué interesante la segunda lectura, que un poco aclara el panorama, en la carta de San Pablo a los Romanos. Él dice, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Ven? Lo único que nos está pidiendo el Señor es que creamos en Él y en Jesucristo que dio la vida por nosotros. Cuando le creemos y creemos en esa buena noticia, ya nuestra vida está redimida. No depende de mí salvarme, no depende de mí, de mis méritos personales, alcanzar el beneplácito de Dios. De ninguna manera. Justificados por la fe. ¿Sos un tipo de fe? ¿Sos una mujer de fe? Pero en serio, ya está. Dios no te pide otra cosa. Y Jesús habrá insistido mucho en eso. Crean, crean, crean. ¿Querés un milagro? ¿Crees que yo puedo hacerlo? ¿Tenés fe? Sí, Señor, que suceda. Bueno, entonces que suceda como tú has creído. Fe, fe, hermanos, hay que cultivar la fe. Y la fe no pasa por la razón, pasa por la humildad de nuestra parte de entregarnos a Dios y ponernos en sus manos, contemplando, como les digo, el misterio. Si no sos una persona que busca el silencio y la intimidad con Dios todos los días para estar a solas con Él y dejarlo a Él, que sea Él quien te hable y se manifieste, nunca vas a poder ser un hombre o una mujer de verdadera fe. Porque siempre va a aparecer la inteligencia, la razón que busca cuestionarlo todo, y ahí te complica la vida. Te complica la vida. Y viene el endurecimiento del que hablábamos hace un rato. Fe y humildad van de la mano para dejarlo a Dios ser Dios en tu vida y manifestarse, proyectarse. Nos cuesta creer que estamos habitados por Dios. Nos cuesta creer. Suena lindo, pero nos cuesta creerlo. Porque si creyéramos que realmente Dios está en mí, yo soy templo de Dios y estoy habitado por Dios, desde el día de mi bautismo y para toda la eternidad, viviríamos en un estado ya contemplativo, en un estado así de paz y de gozo tan grande que ya no le tendríamos miedo a nada. Y nadie nos detendría, como le pasó a los primeros discípulos que encararon el mundo convencidos de esta buena noticia y dieron la vida predicando, aunque corriera peligro la vida, pero porque estaban invadidos y creían en esa realidad que es Dios en ellos. A nosotros nos falta creer eso. Y nos han metido en la cabeza, por educación cristiana inclusive, lamentablemente, que depende de otras cosas la fe. Que depende de cumplir, que depende de ser buenitos, que si no nos vamos al infierno, que si no Dios nos castiga, que el precepto. Y vivimos en esa realidad legalista, hemos vuelto a los fariseos. A Jesús le costó la vida sacarnos de la ley y del orden farisaico, de la religión judía de la que provenía. Y nosotros después con el tiempo hemos vuelto a ese gran problema original. Y nos hemos quedado en eso, porque así nos han educado. Aquellas famosas 99 preguntas del catecismo de la década del 60, preconciliar para atrás. Había que saber de memoria y nada. Y en los libritos de catecismo estaba que te tenías que portar bien, y si no el dibujo del ángel enojado, que a los nenes malos los mandaba una escalera hacia el fondo donde salía llamas, el infierno, y los nenes tristes iban a condenarse porque se habían portado mal. Eso es lo que inculcaron. Un desastre, porque es mentira. Entonces venimos lamentablemente desde esa línea. Pesa más la Santa Inquisición del medioevo, todavía, que el amor misericordioso que predicó Jesucristo. Entonces, hermanos míos, somos justificados por la fe y así estamos en paz con Dios. En paz con Dios es estar en paz con nosotros mismos también y por consiguiente con los demás. En paz, no en conflicto. Convencete
Por Él, por Cristo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Si hay algo de lo que te tenés que gloriar, es justamente la verdadera gloria, no la vanagloria. La verdadera gloria es: yo soy hijo de Dios. La gloria de Dios reside en mí, porque me adoptó el Señor, me creó y me adoptó y me redimió en Jesucristo. Y mi vida es el reino, mi vida está asegurada, ya no hay muerte a qué temer. Y en eso me glorío con orgullo sobre aquellos que no creen, sobre aquellos que se burlan o sobre aquellos que eligen otro camino, el de la idolatría terrenal. Yo elijo la gloria de mi Padre porque Él me eligió a mí primero. Me glorío en Él, dice Pablo. Esa es mi esperanza. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce constancia. La constancia, virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada. Más claro, hermano mío, que hermana, échale agua. Y esto lo dice Pablo, no lo digo yo. Esto es celebrar la Trinidad. ¿Para qué vamos a entrar entonces en dialécticas que lo único que pueden hacer es complicarnos más la vida, cuando en definitiva Dios es simple y Dios hacia adentro tiene una relación familiar? El Padre, el Hijo y el Espíritu, que es amor entre el Padre y el Hijo. Pero hacia afuera es una misma realidad en mi corazón, porque yo el día que fui consagrado por el bautismo se me bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo estoy invadido por Dios, habitado por Dios, usando un término más, si quieren, más alegre. Estamos habitados por Dios. Y si mi vida es Dios y Dios yo soy en Él y Él en mí, no tengo que esperar nada más, sino vivir de una manera más plena en el aquí y ahora, no complicándome la existencia y ni dejando que otros nos la compliquen. Y quédense tranquilos, y termino, porque como dice Jesús en el Evangelio, todavía tengo muchas cosas que decirles, ustedes ahora no las pueden comprender, pero quédense tranquilos que van a ir comprendiendo en su corazón toda esta maravilla que Dios hizo en nosotros y sigue haciendo en nuestra vida por el Espíritu Santo, que en nosotros con sus dones nos va a ir informando, iluminando y enseñando en nuestro caminar cotidiano. Si somos cristianos de oración, de fe y de contemplación, que buscamos el tiempo de la intimidad y la adoración a mi Dios, en ese silencio de amor, el Espíritu Santo se va a encargar día a día de ir dándome un poquito más de luz y luz, para poder entender esta maravilla. Y ante los problemas, tribulaciones y dilemas de la vida, el Señor va a estar ahí, diciéndote qué camino tomar, qué actitud adoptar. No tengas miedo, estoy contigo, aquí estoy. Déjame a mí ser tu Dios, yo soy tu pastor. Y si yo soy tu pastor, nada te puede faltar. Y aunque camines por caminos oscuros, no temas ningún mal, yo estoy contigo. Mi presencia te infunde confianza. Cree en mí, nada más. Quedémonos con eso, porque creo que ahí está todo. Y profundicemos en el silencio de la oración cada día este misterio. Háganlo. Seamos cristianos de vida interior. Porque el mundo vive solo para afuera, en el barullo, y así nos va. Nosotros no queremos ser eso, porque somos gente de fe. Y ahí está todo. Vamos a pedirle entonces al Señor esta gracia, vamos a darle gracias por todo esto y mucho más, celebrando la Eucaristía de este domingo con alegría, y que podamos salir de acá entonces con una esperanza que nos renueva, activados, glorificando a Dios y enorgullecidos por la gloria que tenemos y nos espera. Tenemos mucho, pero todavía esperamos mucho más. Y que esa sea realmente nuestro motivo de alegría por sobre cualquier dilema, problema, tribulación o lo que venga. Aferrate a Dios. Y si en este momento estás pasando un momento triste, difícil, doloroso, o tenés que enfrentar esta semana situaciones complicadas, ahí está, Señor, estamos juntos.
No estoy solo, los dos vamos para adelante. Vamos juntos, no importa, vamos juntos. Va a haber victoria. Y aunque tal vez las situaciones no salgan como yo esperara, estás vos conmigo. ¿Qué me puede parar? ¿Qué me puede faltar? ¿Qué? Si mi vida está asegurada, Señor. ¿Qué? Y eso para mí es un motivo de orgullo. Y cuando lo vivimos así, lo contagiamos. Y nos vamos a encontrar con dos realidades. Cuando contagiás, con aquel que se siente realmente conmovido por vos y por el Dios que le transmitís y se abre a Dios, porque sos un testigo verdadero y quién sabe le cambiaste la vida sin darte cuenta, o con otro que te mire así, endurecido, y te critique, te juzgue, se te ría. Son dos realidades muy posibles. Es lo que le pasó a Jesús. Así que no te preocupes. A vos también te pueden decir como a Pablo, otro día te escucharé. Va, siempre en la nube, siempre con esas cosas. Y sí, claro, para el hombre trivial y mundano, esto es pavada. Pero para el hombre creyente es vida en abundancia. No te preocupes. Pidámosle a la Virgen, hermanos queridos, nuestra mamá del cielo, ella que siempre estuvo llena del Espíritu Santo, pero llena de Dios. Acuérdense, ¿no? María, un poco yendo a lo trinitario, María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Fíjense si sabe de estas cosas. Y además tu mamá. A esta mamá nuestra le decimos, Madre, ruega por nosotros y enséñanos con tu intercesión este camino de vida nueva. Que así sea.